Salió a comprar pan en 1998 y solo 24 años después, la verdad salió a la luz gracias a una cámara de seguridad. Pero la primera pregunta siempre fue la misma. ¿Cómo puede una persona desaparecer en apenas 4 cuadras, a plena luz del día, y no dejar rastro? Era una mañana tibia de octubre, el aire cargado de ese olor dulzón que dejan los jacarandás en flor. Las calles del barrio Villanorte estaban tranquilas, con ese silencio interrumpido apenas por el motor distante de un colectivo y el ladrido intermitente de un perro viejo. A las 9:12 de la mañana, Elena Ramírez, de 32 años, cerró la puerta de su casa. En la mano derecha, una bolsa de tela con flores bordadas. En la izquierda, las llaves que hizo sonar 2 veces antes de guardarlas en el bolsillo. Caminaba rápido, como quien no planea tardar más de 10 minutos. En la vereda de enfrente, un hombre barría hojas secas sin levantar la vista. Un coche blanco, estacionado en la esquina, tenía las ventanas empañadas. Elena no lo miró. Su destino estaba a solo 400 metros. La panadería La Espiga de Oro, un local pequeño con mostrador de madera oscura y un aroma a masa recién horneada que se sentía desde media cuadra antes. La última vez que alguien la vio con certeza fue a las 9:17. Una vecina desde su balcón la observó detenerse frente a un kiosco cerrado, mirar hacia la panadería y seguir caminando. El testimonio sería registrado años después, pero en ese momento no hubo motivo para recordarlo. Lo extraño fue lo que vino después. No llegó a la panadería, no volvió a su casa, no apareció en ninguna clínica, comisaría o terminal de transporte. Simplemente se desvaneció. A las 11:45 su hermana Patricia llamó al timbre de su casa. Nadie respondió. La taza de café de la mañana todavía estaba sobre la mesa, con un pequeño círculo de espuma seca en la superficie. Elena había salido sin abrigo, sin documentos, sin teléfono fijo en la cartera, y, aunque nadie lo supiera en ese momento, con un reloj detenido a las 9:18. Durante las primeras horas, todo parecía un simple retraso. Tal vez había pasado por la casa de una amiga, tal vez se encontró con alguien y se demoró. Pero cuando llegó la noche y la luz del único farol de la cuadra empezó a titilar, el barrio entero sintió que algo estaba mal, muy mal. Patricia recorrió las calles cercanas llamando su nombre. Un vecino encendió una linterna y miró detrás de los portones de las casas vacías. El perro viejo de la esquina, que siempre ladraba a los desconocidos, permaneció sentado, mirando en dirección a la avenida. El silencio era espeso, el aire demasiado frío para ser octubre. Los días siguientes fueron una rutina de búsquedas fallidas. La policía tomó declaraciones vagas. No vimos nada raro. Yo estaba en el trabajo. Quizá se fue por su cuenta. No hubo testigos claros, no hubo gritos, no hubo señales de forcejeo. Solo la ausencia y un reloj detenido. Pasaron semanas, después meses, después años. La casa de Elena quedó cerrada. El jardín lleno de maleza. En el barrio algunos evitaban hablar del tema. Otros repetían las mismas teorías en voz baja. Alguien la siguió. Fue un robo que salió mal. Se fue con un hombre. La verdad, sin embargo, permanecía oculta. Hasta que, 24 años después, un hallazgo inesperado encendió de nuevo el caso. En 2022, durante la remodelación de una antigua tienda de electrodomésticos a 2 cuadras de donde Elena fue vista por última vez, los obreros encontraron una caja metálica detrás de un falso tabique. Dentro había cintas de seguridad VHS, etiquetadas con fechas de 1998. Una de ellas correspondía exactamente al 12 de octubre de 1998. El material, transferido a formato digital, mostraba la esquina de la panadería desde una cámara fija. La imagen era granulada, con colores lavados y un sonido constante de estática. A las 9:16 se ve a Elena cruzando la calle. Lleva su bolsa de tela con flores. A las 9:17 un coche blanco aparece en el cuadro. Se detiene apenas unos segundos, como si buscara dirección. A las 9:18 la figura de Elena se oscurece por un momento, como si la cámara hubiera captado una sombra pasando frente al lente. Cuando la imagen se aclara, ya no está. No hay forcejeo visible,
No hay persecución. Simplemente desaparece de un cuadro al siguiente. El coche blanco permanece detenido 3 segundos más y luego avanza lentamente fuera de la toma. Para los investigadores, la pregunta era inevitable. ¿Se trataba de un error de grabación? ¿O la cinta mostraba en 1970 tiempo real, el instante exacto en que Elena Ramírez dejó de existir para todos? Antes de seguir, ¿desde qué ciudad nos estás viendo hoy? La historia que estás a punto de conocer cruzará fronteras y pondrá en duda todo lo que creemos saber sobre desapariciones urbanas. La cinta no estaba sola. En la misma caja metálica había otras 6 grabaciones, todas de días cercanos a la desaparición. La mayoría mostraba imágenes rutinarias, clientes entrando y saliendo, niños en bicicleta, repartidores con cajas de pan. Pero en al menos 3 de esas cintas, el mismo coche blanco aparecía, siempre estacionado en esquinas distintas, siempre en horas de la mañana. La policía nunca había mencionado un coche en la investigación original. ¿Por qué? ¿Fue una omisión deliberada, un simple descuido, o alguien había querido asegurarse de que ese detalle nunca saliera a la luz? Ese fue el punto de partida de una nueva investigación, 2 décadas después, con más preguntas que respuestas. Y una certeza inquietante. Si la cámara captó ese momento, entonces alguien en algún lugar pudo haber visto lo que pasó fuera del cuadro. Pero la pista más extraña no estaba en las imágenes, sino en un detalle olvidado dentro de la propia bolsa de flores que Elena llevaba aquel día. Un detalle que cambiaría por completo la dirección del caso. La bolsa de tela con flores no era solo un adorno. Durante 24 años estuvo guardada en la casa de Patricia, la hermana de Elena, primero dentro de un armario, luego en 1900, una caja de cartón cuando la familia decidió mudarse. Fue ahí, en 2022, con la mudanza en proceso y la luz de la tarde entrando inclinada por la ventana, cuando un hilo suelto llamó la atención. La esquina inferior del forro estaba mal cosida, como si alguien hubiera trabajado con prisa o sin costumbre. Patricia metió los dedos con cierta culpa y tiró del hilo. El borde cedió. Del doble fondo cayeron 3 cosas sobre la mesa: una llave envuelta en plástico transparente, un recibo doblado en 1904 y un pequeño recorte de cinta magnética, de esos que se desprenden de las VHS cuando se atascan. Patricia respiró hondo y dejó que el silencio se asentara. La llave era corta, pesada, color níquel. Tenía grabadas 2 letras, A17. El recibo tenía el membrete de la Espiga de Oro, pero no del local del barrio Villanorte. Era de una sucursal pequeña al otro lado de la avenida, con fecha 12-10-1998 y hora 09:14. La compra, Pan Flauta X2. Nada más. En la esquina inferior, a lápiz, alguien había escrito Luna y un número de teléfono fijo con 4 cifras finales tachadas. El recorte de cinta olía a polvo viejo. Cuando Patricia lo sostuvo contra la luz, vio que tenía tinta reseca en el borde plástico. Canal 3. Lo dejó sobre la mesa con cuidado, como si fuera frágil, como si se deshiciera con el aire. Ese mismo día, Patricia contactó a un periodista local que había seguido el caso durante años, Tomás Ibarra. Tomás había publicado notas breves, piezas sobre el abandono institucional, crónicas de aniversarios en las que el barrio repetía la misma tristeza con frases gastadas. Llegó al anochecer, grabadora en mano, cuaderno de tapa dura, lentes con un hilo de polvo. Observó la bolsa con respeto, sin tocarla al principio, como quien se inclina ante un altar doméstico. Ese doble fondo, dijo, no está hecho por una costurera. Está hecho por alguien que no quería que el contenido se encontrara fácil, pero tampoco sabía coser bien. Elena no cosía. Patricia lo confirmó. A veces llevaba la ropa a arreglar a una mercería de la galería comercial de la avenida, frente a un pasillo largo, mal iluminado, con locales cerrados y un kiosco de revistas que sobrevivía a duras penas. En ese mismo pasillo había funcionado, en los 90, una relojería llamada Luna. Tomás fotografió la llave, el recibo y el pedazo de cinta. Luego pidió permiso para llevarse copias a la redacción y consultar a un técnico en video. Prometió devolverlo todo al día siguiente. Esa noche,
Patricia no durmió. Se quedó sentada con la bolsa en el regazo, acariciando el bordado de flores como si fueran reales, como si pudiera olerlas otra vez en primavera. A la mañana siguiente, Tomás llamó temprano. Un conocido suyo, restaurador de archivos analógicos, había visto las imágenes digitalizadas de las cintas halladas en la tienda de electrodomésticos y notó un detalle que en su momento pasó desapercibido. En el reflejo de una vitrina, segundos antes de que Elena desapareciera del cuadro, su mano derecha hacía un gesto de calma, palma hacia abajo, como quien pide tranquilo a alguien que no se ve en cámara. Después, nada. Un parpadeo, la sombra, el vacío. El técnico hizo otra observación. El coche blanco que aparece varias veces en distintas cintas tiene una antena larga en el guardabarros derecho, no típica de taxis ni de patrulleros de ese año, pero sí común en vehículos de servicio técnico que usaban radios de banda civil. En la puerta, apenas visible en uno de los fotogramas menos dañados, una luna creciente pegada como calcomanía. Relojería Luna. La palabra escrita en lápiz en el recibo. La antena. El doble fondo. Tomás propuso un recorrido. Volvieron a la galería comercial. El pasillo de la memoria estaba más oscuro que entonces. La mitad de las luminarias no funcionaba. Dentro, un ventilador en el techo giraba lento, empujando un aire tibio con olor a humedad y cloro. Los pocos locales abiertos tenían carteles desteñidos. La relojería Luna ya no. Estaba en su lugar un kiosco abandonado con persianas de metal grafiteadas. En la pared de enfrente, una hilera de trasteros numerados, puertas metálicas angostas, candados antiguos, pintura descascarada. Los números iban del A01 al A30. La administradora de la galería, una mujer de cabello recogido y manos secas por el cloro, señaló que los trasteros pertenecían a comerciantes que guardaban mercadería o herramientas. Algunos llevaban años sin abrirse. Tomás sacó la llave del plástico y la sostuvo frente a la letra A pintada en negro sobre la primera hilera. Buscaron el 17. Era una puerta con marcas de óxido en la base, mancha vertical donde alguna vez se derramó algo. Había un candado nuevo, de 2006, según el modelo grabado. ¿Quién lo cambió?, preguntó Tomás. La administradora frunció el ceño. Dijo que no recordaba, que antes de 2010 hubo un periodo con otra administración, que los registros en papel se perdieron durante un pequeño incendio en la oficina de contabilidad. Aún así recordó una imagen, un hombre de voz tranquila que venía a preguntar por un depósito viejo, con una caja metálica bajo el brazo. Olía a cloro. Pagó en efectivo. No dio nombre. Tomás anotó cada palabra. Luego pidió permiso para probar la llave no en el candado. Imposible sin romperlo, sino en la manija interna de la puerta, a través de una rendija. La llave rozó metal, chocó, giró medio diente. Encajaba con el cerrojo interno, no con el candado cambiado después. ¿Qué había detrás? Herramientas, relojes, archivos, nada. La administradora dudó y finalmente aceptó llamar a un cerrajero de confianza. Mientras esperaban, Tomás y Patricia revisaron el recibo. La hora impresa, 09:14, ponía a Elena en la sucursal equivocada 4 minutos antes de cruzar en video la esquina de la panadería de Villa Norte. ¿Había 2 compras? ¿El recibo era de otro día? No, la fecha era la misma. Al dorso, un mapa dibujado a mano con virome. 2 cuadras, una flecha hacia la galería, un círculo alrededor de un patio trasero, donde acumulaban cajas de cartón. Cuando el cerrajero llegó, examinó el candado, la puerta, el marco. La chapa estaba rígida. Usó herramientas sin estridencias, trabajando con la serenidad de quien no quiere llamar la atención. La administradora miraba el pasillo, nerviosa, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Finalmente, el candado cedió, y el cerrajero lo sostuvo en la mano con un gesto leve, como quien suelta una respiración larga. La puerta A17 se abrió con resistencia, obligando a levantarla un poco para evitar que rozara el piso. Dentro, el olor a cloro fue más intenso. Había estantes de madera, una mesa plegable, una silla con el asiento hundido. Sobre la mesa, nada. En el piso, marcas rectangulares en el polvo, como si hubieran retirado cajas no hacía mucho.
o hacía demasiado, pero el polvo conservó su dibujo. En la pared del fondo, en tiza blanca, un semicírculo imperfecto, y en el marco de la puerta, al ras de la bisagra, escrita con un marcador casi borrado, 2006. Alguien entró ese año, dijo Tomás, y lo vació. Patricia acarició la bolsa de flores como para buscar ancla. El borde bordado se había enredado en sus dedos, dejando una marca de hilo en la piel. Miró hacia arriba. Una cámara de seguridad antigua, empotrada en el techo del pasillo, apuntaba justo a la hilera de trasteros. Un ojo ciego, con el vidrio estrellado. Debajo, una caja metálica oxidada con una tapa que no cerraba del todo. Tomás la levantó. Estaba vacía. El cerrajero golpeó levemente la pared lateral. Sonó hueca. El técnico en video, a quien Tomás había llamado por altavoz, sugirió que muchas galerías tenían cuartos de mantenimiento ocultos, accesibles desde paneles blandos para esconder cables, grabadoras o herramientas. Buscaron tornillos, endijas, señales recientes, nada evidente. La administradora, quizá cansada de la tensión, chasqueó la lengua y recordó algo más. Hace años, cuando cambiamos la instalación, un hombre pidió acceso al cuarto de mantenimiento. Tenía una llave igual a esa, corta, de níquel. Lo acompañé. Entró solo. Estuvo poco. Salió con las manos limpias. Nadie preguntó su nombre, porque llevaba una credencial vieja de la galería, de esas que ya no usamos. Tomás le pidió que los llevara. El cuarto estaba al final del pasillo, detrás de una puerta gris sin número, cerrada con un pestillo oxidado. La llave A17 no parecía pertenecer a ese cerrojo, pero Tomás decidió probar. Entró, giró, empujó. La llave no abrió el pestillo. Sin embargo, al tocar el borde inferior de la puerta, el metal vibró como si no fuera macizo. El cerrajero sonrió apenas. Usó una espátula, un destornillador, presión controlada. El zócalo cedió. Había un segundo mecanismo. La llave A17 entró ahí. Encajó con suavidad. Giró una vuelta completa. Un clic seco. El pestillo, ahora sí, bajó. Dentro, el aire era más frío. Un zumbido eléctrico leve persistía, aunque nada parecía conectado. A la izquierda, un panel con cables cortados. Al fondo, sobre un estante, una cámara de vigilancia antigua, carcasa beige, apuntando hacia la puerta abierta. Y debajo, una VHS negra sin carcasa, envuelta en plástico. En la etiqueta, escrita con letras torpes, un nombre, Elena. La VHS negra, envuelta en plástico y con el nombre Elena escrito a mano, parecía más un objeto de advertencia que una simple cinta. Patricia la sostuvo con ambas manos como si fuera frágil, pero lo suficientemente pesada como para tener un peso emocional. Tomás, en 1901, cambio, la observaba con esa mezcla de urgencia y respeto que tienen los periodistas cuando están frente a algo que podría reescribir toda una historia. El técnico en video llegó al poco tiempo, con un maletín negro y guantes de látex. Colocó la cinta sobre una mesa portátil y revisó el estado físico. El carrete estaba intacto, aunque el plástico mostraba pequeñas marcas, como si hubiera sido manipulado muchas veces. Retiró el envoltorio y la insertó en un reproductor de la misma época, conectado a un monitor de tubo que chisporroteó antes de encenderse. La imagen apareció en blanco y negro, con líneas horizontales que subían lentamente. No había audio. En la parte inferior de la pantalla, la fecha y la hora. 12-10-1998, 09-15. El ángulo de la cámara no coincidía con ninguna de las grabaciones halladas en la tienda de electrodomésticos. Esta apuntaba a un pasillo estrecho, con paredes de ladrillo sin revocar y una puerta metálica al fondo. A los pocos segundos, una figura femenina entró en cuadro. Elena. Vestía la misma ropa del día de su desaparición y llevaba la bolsa de flores en la mano derecha. Caminaba despacio, mirando hacia los lados, como si no reconociera el lugar o esperara encontrar a alguien. Se detuvo frente a la puerta metálica, golpeó 2 veces y esperó. La cámara captó un leve movimiento de su pie, como si marcara un ritmo nervioso. Después de unos segundos, la puerta se abrió apenas, lo suficiente para que una mano masculina, cubierta por un guante claro,
asomara y le hiciera un gesto para entrar. Elena dudó un instante. Miró hacia atrás. La mirada quedó registrada por un segundo en el lente, fija, como si intuyera que alguien la observaba. Y finalmente cruzó el umbral. La puerta se cerró. El pasillo quedó vacío. La imagen continuó, sin cortes, mostrando solo el ladrillo y la puerta cerrada durante más de un minuto. Luego, un pequeño destello en la esquina superior izquierda del cuadro. Una sombra rápida, imposible de identificar. Segundos después, la puerta volvió a abrirse, pero solo lo suficiente para que la misma mano dejara caer algo al suelo. Una hoja doblada en 4. El técnico pausó la cinta en ese instante. Ampliar no era fácil con material tan viejo, pero logró mejorar el contraste. La hoja tenía manchas oscuras y parecía estar parcialmente arrugada. En el margen inferior se intuían letras, pero el ángulo impedía leer el contenido. «Esto no estaba en ningún informe», murmuró Tomás. «Nadie mencionó este pasillo, ni esa puerta, ni la hoja». Patricia se inclinó hacia la pantalla, buscando algún detalle que pudiera reconocer. El ladrillo, la pintura descascarada, el marco de la puerta. Nada le resultaba familiar. El técnico retomó la reproducción. La cámara permaneció fija unos minutos más, hasta que la imagen se cortó abruptamente, reemplazada por estática. La fecha y hora nunca cambiaron. Todo ocurrió en menos de 5 minutos. Guardaron la cinta nuevamente, esta vez en una caja acolchada. Tomás decidió que el siguiente paso era identificar el pasillo. Para ello, necesitaban comparar los elementos visibles: tipo de ladrillo, pintura, modelo de puerta metálica. La administradora de la galería, que aún los acompañaba a distancia, negó con la cabeza. No reconocía el lugar. «Eso no es parte de aquí», aseguró. «Podría ser cualquier depósito viejo, pero no en esta galería». La búsqueda se amplió. Recorrieron comercios antiguos del barrio, preguntando por pasillos de servicio o áreas de carga. Algunos comerciantes recordaban haber visto a Elena por la zona, pero nadie podía ubicar ese espacio exacto. La única pista sólida seguía siendo la llave A17 y la conexión, cada vez más evidente, con la relojería Luna. Tomás solicitó acceso a archivos municipales para rastrear propiedades registradas a nombre del dueño de la relojería. Descubrieron que en 1998, además del local en la galería, poseía un pequeño almacén en la zona industrial, a unas 10 cuadras de Villanorte. El almacén había sido clausurado en 2007 y demolido en 2012, pero las fotografías de inspección mostraban un pasillo estrecho, paredes de ladrillo y una puerta metálica muy similar a la de la cinta. «Demasiado tarde para buscar pruebas físicas», dijo Tomás, «pero no para preguntar a la gente que trabajó allí». Encontraron a un antiguo empleado, retirado y viviendo en un barrio vecino. El hombre, de voz baja y movimientos lentos, recordó que el dueño guardaba objetos en una habitación cerrada a la que solo él tenía acceso. Preguntado por la fecha de octubre del 98, dijo algo que los dejó en silencio. Esa mañana él llegó antes que todos. Traía una bolsa con flores bordadas y estaba distinto, nervioso. El hombre no recordaba haber visto a Elena, pero sí recordaba que ese mismo día el dueño se ausentó unas horas y volvió con la camisa cambiada y un olor fuerte a cloro. Patricia apretó la bolsa entre las manos como si buscara confirmar que aún estaba allí. El técnico en video, que había permanecido callado, sugirió algo: revisar el pedazo de cinta magnética encontrado en el doble fondo. Podría ser un fragmento de otra grabación del mismo lugar, quizá del mismo día. Con un equipo especializado, intentaron leer la información. El proceso era lento, y la imagen obtenida casi ilegible, pero en un momento apareció un fotograma distinto, una silla metálica en medio del pasillo, iluminada por una luz blanca intensa. No había personas visibles, pero en el suelo se distinguía una sombra alargada, que no coincidía con la forma de la silla. El técnico detuvo la reproducción. Nadie habló por varios segundos. Tomás tomó nota, pero esta vez no formuló hipótesis. En cambio, se inclinó hacia Patricia y dijo: «Si esta silla está en algún lugar, la vamos a encontrar». Esa noche, Patricia regresó a su casa con la bolsa y la llave guardadas en una caja cerrada. Afuera, la calle estaba vacía,
apenas iluminada por faroles viejos. En el silencio, juraría haber escuchado el mismo sonido que en la cinta. 2 golpes secos contra metal, espaciados por unos segundos. Al asomarse por la ventana no había nadie. Solo el reflejo lejano de una antena larga recortada contra la luz de un coche blanco que doblaba la esquina lentamente. La imagen de la silla metálica quedó clavada en la mente de todos. No había mucho más que rescatar del fragmento de cinta encontrado en el doble fondo de la bolsa, pero bastaba con esa silueta solitaria bajo una luz blanca para despertar preguntas. El técnico aseguró que el ángulo de la grabación era distinto al de la VHS rotulada con el nombre de Elena. Esa cámara debía estar instalada en un punto más alto, quizá en una esquina del techo, y enfocaba un espacio ligeramente más amplio. Tomás propuso un método: identificar depósitos, talleres o trasteros de la zona que utilizaran sillas similares a finales de los 90. Podría parecer una búsqueda absurda, pero en esos años ciertos modelos eran comunes en hospitales, estaciones de servicio y oficinas públicas. Mostró impresiones del fotograma a vecinos y comerciantes. Algunos negaron con la cabeza. Otros creyeron reconocer la silla como las que había en la antigua estación de trenes, clausurada en 2001 y convertida después en centro comunitario. El grupo fue hasta allí. El andén estaba cubierto de maleza, los relojes oxidados, las ventanas tapiadas con madera hinchada por la humedad. En el interior del salón principal, las sillas eran de madera, no metálicas. El encargado actual del centro comunitario les dijo que, según le contaron, las sillas metálicas se habían retirado hacía años y nadie sabía a dónde fueron a parar. Patricia comenzaba a sentir el peso de la frustración. Caminaba unos pasos detrás de Tomás, con la bolsa de flores colgando de su hombro, como si la historia de Elena se le aferrara físicamente. En un momento, el periodista se detuvo frente a un mapa antiguo de la estación en el que se indicaban las áreas de carga y almacenamiento. Una de ellas coincidía, por ubicación, con un edificio bajo que ahora estaba alquilado como taller mecánico. Entraron. El olor a aceite y metal caliente cubría todo. En el fondo, una pared de ladrillo sin revocar y una puerta metálica similar a la de la grabación. El dueño, un hombre de manos ennegrecidas, les permitió mirar, pero aclaró que el taller estaba así desde que lo arrendó en 2008. Tras la puerta no había pasillo, sino un pequeño cuarto de herramientas, ni rastro de una silla metálica bajo luz blanca. De regreso, Tomás decidió ampliar el radio de búsqueda. Usando registros de licencias comerciales de 1997 a 2000, marcó en un mapa todos los locales que contaban con cámaras de vigilancia internas. La lista inicial sumaba 36 lugares. Al filtrarlos por ubicación, menos de 15 cuadras de donde Elena fue vista por última vez, quedaron solo 8. Visitaron cada uno. 4 habían cambiado de rubro. 2 estaban abandonados. 1 se había convertido en supermercado y había remodelado por completo. El último, una ferretería de 1900. Fachada amarilla mantenía su estructura original. El dueño, un hombre de más de 70 años, recordaba bien el 12 de octubre de 1998. Ese día un cliente entró, pidió cinta aislante y antes de pagar, me preguntó si conocía una relojería que tuviera depósito. Me dijo que buscaba un repuesto, pero su tono era raro, como si en realidad quisiera saber si alguien más lo escuchaba. El ferretero no había visto a Elena, pero sí al coche blanco. Lo describió con precisión. Modelo antiguo, antena, larga pintura mate. Estuvo estacionado frente a la ferretería unos minutos, con el motor encendido. Dentro, un hombre de cabello corto y gafas oscuras, fumando. La descripción coincidía con un testimonio registrado en 1998, pero que había sido descartado por la policía al considerarlo irrelevante. El documento original nunca mencionaba la antena ni las gafas oscuras. El técnico en video que los acompañaba notó algo más. En una esquina del techo de la ferretería aún estaba instalada una cámara de vigilancia de los 90, desconectada pero intacta. Preguntó si podían acceder a las cintas antiguas. El dueño negó con tristeza. El sistema se había reemplazado en 2005 y todo el material previo fue desechado. Mientras salían, Patricia reparó en un detalle que hasta entonces le había pasado inadvertido.
Sobre el marco de la puerta, en letras blancas ya casi borradas, se leía L2. No supo por qué, pero el trazo de la L le recordó la caligrafía del recibo encontrado en la bolsa. Tomás tomó una foto y prometió compararlo con otros escritos relacionados con el caso. Esa noche, revisando las imágenes en su oficina, encontró algo curioso. La L del marco y la del recibo compartían una inclinación extraña hacia la derecha y ambas tenían un trazo final que subía antes de terminar. La pista no era definitiva, pero suficiente para que Tomás creyera que había una conexión entre el lugar donde se vio el coche blanco y quien escribió Luna en el recibo. Decidió contactar a un antiguo agente de policía retirado que en 1998 había trabajado en casos de robos y desapariciones en la zona. El hombre, con voz pausada y memoria aún precisa, recordó que hubo al menos 3 reportes de mujeres vistas por última vez cerca de la galería o la zona industrial en un lapso de 2 años. Ninguno de esos casos llegó a juicio. Todos quedaron archivados por falta de pruebas. Cuando Tomás le mencionó la llave A17, el agente se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo: «Ese número no me es ajeno. Creo que vi un registro con ese código en un cuaderno de inventario de la comisaría. No era de un trastero, sino de una taquilla de objetos incautados. El problema era que, según él, ese cuaderno se había perdido en una inundación en 2002. Sin embargo, prometió buscar entre sus cosas. Tal vez conservaba alguna copia». Patricia escuchaba todo en silencio, pero cada palabra parecía reafirmar algo que había comenzado a sospechar. El caso de Elena no era un hecho aislado. Había un patrón, y ese patrón estaba ligado no solo a la galería o a la relojería, sino a un círculo más amplio, con acceso a espacios cerrados y a la capacidad de borrar rastros. En medio de la conversación, el técnico en video recibió un mensaje. Era una captura de una grabación encontrada en un archivo televisivo de 1998. Mostraba una entrevista callejera a un comerciante local. En segundo plano, apenas fuera de foco, se veía el coche blanco estacionado, y a través del parabrisas, por un segundo, una figura femenina en el asiento del acompañante, con el cabello recogido y una bolsa de flores apoyada en las piernas. La captura enviada al técnico era borrosa, pero no dejaba lugar a dudas. El coche blanco aparecía de perfil, detenido junto a la vereda, y detrás del parabrisas se adivinaba una silueta femenina. El cabello recogido en un moño bajo, la postura erguida, y sobre las piernas, claramente visible, una bolsa de tela con flores bordadas. Patricia sintió un escalofrío. Era la misma bolsa que tenía ahora en sus manos, la que había guardado durante más de 2 décadas, sin imaginar que podía aparecer en una imagen tomada horas después de la desaparición de su hermana. El material original provenía de una nota televisiva emitida el mismo 12 de octubre de 1998, en la que un reportero entrevistaba a un comerciante sobre un corte de luz que había afectado al barrio. El coche y la mujer en el asiento del acompañante apenas ocupaban 2 segundos de fondo, suficientes para generar una pregunta inquietante. ¿Seguía viva Elena después de desaparecer de la cámara de la galería? Tomás pidió a la emisora acceso a la cinta completa. El archivo estaba en un depósito de la propia televisora, mal catalogado, y tardaron 2 días en encontrarlo. Mientras tanto, Patricia apenas dormía. Soñaba con la imagen congelada, con el momento exacto en que la cámara giraba y la figura quedaba capturada por accidente. Cuando finalmente pudieron ver la secuencia entera, la tensión se palpaba en la pequeña sala de visionado. El reportero hablaba, el comerciante gesticulaba, y detrás el coche blanco permanecía inmóvil. La mujer del asiento del acompañante no miraba hacia afuera. Tenía el rostro ligeramente inclinado, como si escuchara atentamente a alguien dentro del vehículo. En un momento, una figura masculina cruzó por delante del capó, abriendo la puerta del conductor. Llevaba camisa clara, gafas oscuras y el mismo tipo de antena larga en el guardabarros. Subió al coche, dijo algo. La mujer asintió y arrancó. El vehículo se alejó hacia la avenida y desapareció del cuadro. El técnico retrocedió
y pausó en el instante en que la figura masculina quedaba más cerca de la cámara. La resolución era baja, pero se podía ver una línea curva en su mejilla izquierda, tal vez una cicatriz. Patricia no recordaba a nadie con esa marca entre los conocidos de Elena, pero Tomás pensó en el hombre de voz tranquila, descrito por la administradora de la galería. Decidieron buscar registros, médicos o policiales, que mencionaran una cicatriz facial similar en individuos con antecedentes. El policía retirado, contactado de nuevo, recordó vagamente a un técnico en reparaciones eléctricas que había sido interrogado en 1997 por un robo, pero liberado sin cargos. No pudo recordar el nombre, pero sí que trabajaba a veces para comercios de la zona, incluida la galería. En paralelo, Patricia comenzó a recibir llamadas silenciosas en su teléfono fijo. Al descolgar, solo se escuchaba un zumbido, como el de una interferencia lejana. La primera vez lo atribuyó a una línea defectuosa, pero al tercer día, cuando levantó el auricular y oyó 2 golpes secos contra metal, idénticos a los de la cinta, sintió un miedo nuevo. Alguien estaba replicando los sonidos a propósito. Tomás, al enterarse, instaló un grabador conectado a la línea. Las siguientes llamadas quedaron registradas, siempre con el mismo patrón: silencio, zumbido, 2 golpes. El técnico en audio analizó las frecuencias y sugirió que el zumbido podía provenir de un equipo eléctrico antiguo, como los usados en cámaras de vigilancia o monitores de tubo. El periodista empezó a sospechar que el responsable no solo los vigilaba, sino que tenía acceso a grabaciones o equipos originales de 1998. Si ese era el caso, la bolsa, la llave y las cintas no eran objetos olvidados por azar. Alguien los había dejado en el camino, como si controlara la narrativa. Un nuevo hallazgo reforzó esta idea. Revisando periódicos viejos, Tomás encontró una nota breve del 15 de octubre de 1998, donde se mencionaba que un local de la zona industrial había denunciado el robo de una caja metálica con material audiovisual. El dueño del local era el mismo de la relojería Luna. El caso nunca fue investigado a fondo. Esa noche, mientras organizaban la información en la oficina de Tomás, el periodista recibió un sobre sin remitente por debajo de la puerta. Dentro había una fotografía en blanco y negro, un pasillo estrecho, la silla, metálica bajo la luz blanca, y detrás de ella, apenas visible, una sombra que parecía humana, recortada contra la pared. En el reverso, escrito a mano: «No busquen lo que no pueden cerrar». Patricia miró la foto una y otra vez. El ángulo no coincidía con las grabaciones conocidas. Era como si hubiese otra cámara, más cercana, capturando el mismo lugar desde una posición prohibida. Tomás no dudó en llevar la fotografía a un perito. El análisis inicial indicó que no era una impresión reciente. El papel fotográfico y la tinta correspondían a finales de los 90. Eso significaba que la imagen existía desde la época de la desaparición de Elena y que de algún modo había estado guardada durante 24 años hasta aparecer ahora. El perito también señaló un detalle inquietante. En el margen inferior izquierdo, ampliando al máximo, se veía una marca similar a la que dejan las huellas digitales cuando el papel se moja ligeramente. La cresta dactilar estaba incompleta, pero suficiente para comparar si encontraban un sospechoso. Antes de salir de la oficina, Patricia observó por la ventana. La calle estaba vacía, pero un reflejo metálico en la esquina llamó su atención. Una antena larga, iluminada fugazmente por la luz de un poste, que desapareció cuando un coche dobló lentamente y se perdió en la oscuridad. La fotografía en blanco y negro pasó la noche sobre la mesa, protegida por una carpeta de plástico. Tomás no quiso dejarla en la oficina. Se la llevó a casa y la escondió en el pincintusin, hueco detrás de una estantería. Sabía que no era paranoia. Alguien estaba siguiendo cada movimiento. Patricia, por su parte, durmió a ratos, con la bolsa de flores junto a la cama y la llave A17 bajo la almohada. El silencio del barrio parecía cargado, como si persistiera un zumbido tenue que nadie más escuchaba. A primera hora de la mañana, Tomás llevó la fotografía al perito para una ampliación más cuidadosa de la huella y de la sombra que aparecía detrás de la silla. El perito, meticuloso,
Limpió la superficie con un hisopo y ajustó la iluminación oblicua para resaltar relieves. No prometió milagros, pero dijo algo que los hizo esperar con una mezcla de miedo y esperanza. Si esa huella era antigua y no había sido manipulada, aún podían recuperar un patrón útil para comparar. El policía retirado apareció poco después, con una carpeta de tapas corrugadas. No había encontrado el cuaderno original, pero sí fotocopias de una parte del inventario de objetos incautados entre 1997 y 1999. Sentados en la mesa de la redacción, fueron pasando las hojas. En una columna, los códigos alfanuméricos, en otra, descripciones escuetas, en la última, destino y firma del responsable. Tomás detuvo el dedo en la línea A17. Llave corta de níquel. Procedencia, galería comercial, destino, depósito interno, provisión técnica. Fecha de ingreso, 13-10-1998. Firma ilegible. Depósito interno, provisión técnica, repitió Tomás. ¿Qué es exactamente? El retirado hizo un gesto con los hombros. En 1900, aquella época, explicó, algunas comisarías tenían cuartos separados para resguardar equipos de cámaras, magnetoscopios, radios. No eran pruebas judicializadas, solo material de trabajo o piezas incautadas a comercios que ya no las reclamaban. No siempre quedaba claro qué entraba allí ni quién lo retiraba. Patricia se inclinó sobre la hoja. La fecha la atravesó como un cuchillo frío. 13 de octubre de 1998, un día después de la desaparición de Elena. La llave, la misma que ahora descansaba bajo su almohada, había estado oficialmente en manos de la policía. ¿Cómo había llegado entonces al doble fondo de la bolsa? La pregunta quedó suspendida cuando el perito regresó con resultados parciales. La huella en la fotografía no estaba completa, pero se podían distinguir crestas suficientes para una preclasificación. No coincidía con las huellas de Patricia ni de Tomás, tomadas como control. Tampoco con un pequeño banco comunitario de huellas que el perito usaba para descartar contaminaciones frecuentes. Sugirió lo único razonable: solicitar una comparación con huellas de personal técnico y de proveedores que hubieran trabajado para la comisaría y para la galería entre 1997 y 1999. Conseguir esos registros era complejo. Tomás insistió ante la actual jefatura. Obtuvo evasivas. El retirado ofreció contactos informales. Mientras tanto, decidieron seguir un hilo paralelo: el número de teléfono parcialmente tachado en el recibo de La Espiga de Oro. El técnico en imagen documental aplicó luz rasante y filtros de contraste. Poco a poco, los trazos de lápiz ocultos bajo el grafito se hicieron legibles. Las 4 cifras finales surgieron, toscas, pero inequívocas. Tomás probó el número. No correspondía a ninguna línea comercial activa. Cruzó series históricas de extensiones internas. Alguien en la municipalidad, incómodo pero cooperativo, confirmó una coincidencia. En 1998, esas 4 cifras eran la extensión de una sala de monitoreo que funcionaba en el subsuelo de la comisaría, donde se revisaban cintas de cámaras de comercios que colaboraban con la policía. Patricia escuchó la explicación sin mover un músculo. La bolsa de flores pesó más de pronto. Si el número en el recibo llevaba a la sala de monitoreo, ¿quién lo había escrito? ¿Elena anticipando algo? ¿O alguien que quiso dejar constancia de un destino donde ella no debería haber llegado? Mientras esperaban respuesta formal sobre las huellas, Tomás recibió una llamada desde un teléfono público. La voz era profunda, cuidadosamente neutra. «Dejen de empujar puertas viejas», dijo. «No todo lo que se guarda en cajas merece volver a ver la luz». Tomás intentó ganar tiempo, preguntar quién hablaba, de dónde llamaba. La voz colgó sin despedirse. El periodista notó un ruido de fondo, un eco áspero, como el de una sala con paredes de azulejo. Grabó la llamada y envió el archivo al perito de audio. Esa tarde decidieron volver a la galería. La administradora los recibió con una mezcla de recelo y cansancio. Desde que el caso resurgió, había notado gente merodeando, preguntas incómodas, llamadas en horarios extraños. En el pasillo, el ventilador del techo seguía girando lento. En la hilera de trasteros,
Las marcas de polvo conservaban la ausencia de cajas como un negativo de lo perdido. Tomás se arrodilló frente a la A17 y examinó el marco metálico. El cerrajero, que habían llamado de nuevo, le mostró con discreción una imperfección, un tornillo minúsculo que parecía nuevo, diferente de los demás. Aflojó apenas, y el borde de la jamba crujió revelando un hueco estrecho. Dentro, protegidos por un plástico amarillento, había 2 recibos de ferretería fechados en octubre del 98. Un trozo de cinta adhesiva gris con restos de fibras claras pegadas y una tarjeta de control con un sello que decía «Provisión técnica, ingreso temporal». La tarjeta llevaba una firma. No era legible a simple vista, pero tenía un trazo, la curva final ascendente, idéntico a la L del marco de la ferretería y a la del recibo donde alguien escribió Luna. El patrón era inconfundible. La misma mano había marcado lugares y objetos que atravesaban la historia desde el inicio. El técnico en video observó el trozo de cinta adhesiva y propuso algo simple pero efectivo: someterlo a luz ultravioleta para buscar microfibras coincidentes con la ropa de Elena. Si encontraban un rastro, por mínimo que fuera, podrían probar que ella había estado en un entorno de manipulación de equipos y no solo en la calle. Llevaron el material al laboratorio. Bajo la luz surgieron filamentos casi invisibles, azulados. El perito no se aventuró a afirmar nada inmediato, pero tomó muestras de la ropa preservada de Elena, guardada por Patricia en una caja sellada, para comparar. Ya de noche, Tomás y Patricia salieron de la galería. La calle de la avenida estaba más vacía de lo habitual. Un perro cruzó y desapareció tras un contenedor. El sonido breve de una radio pareció venir de ningún lugar. Cuando doblaron la esquina, una sombra se movió junto a un coche blanco estacionado. La antena, larga, delineó una curva fina contra la luz del poste. La puerta del conductor se cerró sin estridencias y el auto se alejó despacio, como si se plegara a un guión antiguo. En la oficina, acondicionada con lámparas de luz cálida para espantar el frío, revisaron el correo. Había un sobre marrón, sin remitente, sobre la alfombra, como si lo hubieran deslizado bajo la puerta mientras estaban fuera. Dentro, un cassette de audio, etiquetado con fecha 2/10/98, sala B y una nota, para que no olviden dónde mirar. El perito de audio llegó en menos de una hora. Conectó un reproductor adecuado, limpió cabezales, ajustó niveles. La cinta comenzó con ruido blanco, luego un siseo, un golpe de estática. Después voces, masculinas, graves, en tono funcional. Alguien mencionó revisión de material externo y otro respondió ingreso por provisión técnica. Se escucharon pasos, un chasquido metálico, el arrastre de una silla y una tercera voz más suave que decía tranquila. La misma palabra que la cámara había captado en gesto, palma hacia abajo, frente a la vitrina. Patricia apretó los puños. El técnico aisló frecuencias. Al fondo, apenas, se distinguía un sonido repetitivo. 2 golpes rápidos y un intervalo. Podría ser una puerta metálica con juego, dijo, o alguien marcando un patrón. Tomás miró el reloj. Marcaba una hora inofensiva, pero el tiempo parecía detenido. Pidió volver a escuchar el fragmento donde alguien decía «tranquila». El perito lo repitió. Patricia, con ojos vidriosos, negó despacio. «Esa no es su voz», susurró. El retirado, que había permanecido a un lado, encendió un cigarrillo sin prenderlo, apenas para tener algo entre los dedos. «La extensión del recibo», dijo volviendo a lo concreto. Si era la sala de monitoreo, alguien dentro tuvo que ver la entrada de Elena a ese pasillo. Y si alguien dentro firmó A17, esa persona controló la llave, las cintas y el acceso. Tomás asentía. El mapa en la pared, lleno de hilos y notas, parecía un cuerpo con cicatrices. La línea desde la galería a la comisaría no era una flecha improvisada, era un camino trazado con paciencia. El teléfono fijo de la oficina sonó. El perito dejó la cinta en pausa. Tomás levantó. Silencio. Un zumbido. 2 golpes contra metal, y una voz, ahora sí reconocible, la misma del cassette, la misma del tranquila. «Dejen la llave donde estaba», dijo, «y apaguen la cámara. Ustedes no quieren ver lo que vimos en la sala B, ¿o sí?»
La línea quedó muda después de esa última frase. Tomás mantuvo el auricular junto a la oreja unos segundos más, como si esperara que el silencio se quebrara con algo más. No pasó. Colgó lentamente, y durante unos instantes nadie se movió en la oficina. El zumbido que había acompañado la llamada parecía seguir flotando en el aire, incluso sin teléfono de por medio. Patricia estaba pálida, con la bolsa de flores entre las manos. El perito de audio miraba la cinta detenida en el isonecintos, punto exacto donde la voz había dicho «tranquila», y luego en la llamada había reclamado que no vieran lo que vimos en la sala B. El policía retirado fue el primero en romper el silencio. Si la sala B existió como ellos dicen, no estaba en la planta principal de la comisaría. Era un espacio separado, quizá en el subsuelo o en un edificio anexo. Tomás recordó que en los planos antiguos había un sector cerrado al público, etiquetado como archivo técnico. Decidieron ir allí, pero sabían que la entrada no sería sencilla. El retirado ofreció una alternativa, un pasillo lateral que en los 90 conectaba el garaje policial con áreas de mantenimiento. El acceso estaba tapiado desde hacía años, pero quizá aún había forma de entrar. A la mañana siguiente se encontraron frente a la vieja comisaría. El edificio tenía las marcas de décadas: pintura descascarada, ventanales con polvo acumulado, una antena de radio oxidada en el techo. El pasillo lateral estaba efectivamente tapiado, pero el muro de ladrillo no parecía sólido. El cerrajero, que se había sumado de nuevo, golpeó con los nudillos y sonrió, hueco. Con herramientas discretas, retiró algunos ladrillos hasta abrir un hueco por el que apenas podían pasar de a uno. Dentro, el aire era más frío y olía a papel húmedo. Avanzaron con linternas, pisando sobre un suelo de mosaico viejo. Las paredes estaban cubiertas con archivadores metálicos, la mayoría vacíos. Al fondo, una puerta doble con cristal esmerilado y un cartel descolorido: Sala B, acceso restringido. Patricia sintió un nudo en el estómago. La llave A17 no encajaba en el cerrojo principal, pero sí en un pestillo lateral que parecía bloquear una de las hojas de la puerta. El cerrajero trabajó en silencio sobre el otro candado, hasta que se dio con un chasquido. La sala B estaba sumida en penumbra. El polvo flotaba en haces de luz que entraban por pequeñas rendijas en la pared. Había estantes con equipos de video antiguos, monitores de tubo, reproductores VHS apilados y cajas etiquetadas con fechas de 1997 a 1999. En una esquina, una mesa metálica con una silla, no la misma del pasillo de la grabación, pero sí del mismo modelo, y un panel eléctrico en la pared. Sobre la mesa, 3 cintas VHS sin etiqueta, un carrete de cinta magnética suelto y una carpeta negra. Tomás abrió la carpeta. Dentro había formularios de revisión de material, cada uno con columnas para fecha, origen de la grabación, observaciones y firma del técnico. El 12 de octubre de 1998 estaba registrado como material externo, galería comercial, monitoreo parcial. En la columna de observaciones, solo 2 palabras: sin incidencias. Patricia golpeó suavemente la mesa con la palma abierta. Ese día no podía haberse registrado como sin incidencias si Elena había desaparecido a pocos metros de la cámara. El retirado examinó las firmas. Una de ellas, en otro formulario de septiembre, tenía la misma curva ascendente en la L que habían visto antes. El perito, de audio, mientras tanto, había conectado un reproductor a un monitor portátil y comenzó a revisar las cintas sin etiqueta. La primera mostraba imágenes de un callejón con contenedores, tomada desde un ángulo alto. Nada extraño. La segunda, un interior de almacén con estanterías. La tercera, sin embargo, abrió con el mismo pasillo de ladrillo visto en la cinta de Elena. Patricia contuvo el aliento. La grabación duraba más de lo que habían visto antes. Elena entraba al pasillo, hablaba con alguien fuera de cuadro, hacía el gesto de calma. Luego, en un momento que no estaba en la versión anterior, se veía como la puerta del fondo se abría del todo. Elena daba un paso adelante, y detrás de ella aparecía fugazmente una segunda figura femenina, más joven, con el cabello suelto y un abrigo claro. La imagen se cortaba ahí, reemplazada por estática.
No hay registro de otra mujer ese día, dijo Tomás, revisando sus notas. Nunca se mencionó a nadie más. El retirado frunció el ceño. Si esa segunda mujer existía, su presencia podía cambiar la narrativa completa. Elena no había entrado sola, y quizá no era la única persona desaparecida vinculada a ese pasillo. Continuaron explorando la sala B. En un armario bajo llave, que el cerrajero abrió sin dificultad, encontraron una caja de cartón con sobres fotográficos. La mayoría contenía imágenes rutinarias, pero uno estaba marcado con un círculo azul. Dentro, 4 fotos de baja resolución, todas del mismo día. 2 mostraban el coche, blanco desde ángulos distintos. Una, el interior de una habitación con estantes vacíos. Y la última, una imagen borrosa de lo que parecía ser la bolsa de flores, apoyada en una mesa junto a un reloj detenido en las 9:18. Patricia sintió que le faltaba aire. No sabía si la fotografía había sido tomada antes o después de la desaparición, pero el reloj era inconfundible, el de su hermana, que la policía le había devuelto años después, sin explicación sobre cómo lo habían recuperado. El perito guardó las cintas y las fotos en una mochila para analizarlas con más calma fuera del edificio. Antes de salir, Tomás tomó una última mirada a la sala B. Había algo en la disposición de las sillas, las cajas, incluso el polvo acumulado, que le daba la sensación de un lugar preparado para ser encontrado, pero solo parcialmente. Cuando regresaron al hueco por el que habían entrado, Patricia escuchó un sonido metálico detrás de ellos. 2 golpes, espaciados. No venían de la sala que acababan de dejar, sino de algún punto más profundo, quizá otra habitación cerrada. Apagaron las linternas por instinto. El silencio se volvió pesado, roto solo por un tercer golpe más suave, como si alguien marcara un código que aún no sabían leer. Se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración, intentando identificar la dirección exacta del sonido. El eco en los pasillos hacía difícil precisar, pero Tomás juraría que provenía de más allá de la sala B, de un sector que no habían visto en los planos. El retirado, con la linterna apagada y el oído pegado a la pared, asintió lentamente. «Hay un hueco detrás», susurró. «Podría ser un cuarto de archivo viejo o una sala de mantenimiento». El cerrajero palmeó el muro, buscando irregularidades. Tardó menos de 1 minuto en encontrar una línea vertical casi invisible, cubierta de pintura descascarada. Con una espátula, desprendió un trozo y quedó al descubierto el contorno de una puerta oculta, sin manija, cerrada con un mecanismo interno. Patricia sintió cómo la bolsa de flores pesaba más entre sus manos. Tomás le pidió que retrocediera unos pasos, mientras el cerrajero trabajaba con herramientas planas, insertándolas en la rendija. Un crujido y un olor a metal oxidado escaparon cuando el cerrojo cedió. Empujaron la puerta con cuidado. Se abrió apenas, revelando una oscuridad densa, más fría que el resto del lugar. Dentro, la linterna iluminó un espacio reducido, sin ventanas. En las paredes, estanterías metálicas con cajas idénticas a las de la sala B, pero aquí las etiquetas estaban arrancadas. En el centro, una mesa de trabajo y, sobre ella, una grabadora de cinta abierta, con carretes vacíos y un micrófono apoyado a un lado. En una esquina, cubierto por una tela gris, había un bulto alto y estrecho. El retirado se acercó y retiró la tela. Debajo, una cámara de vigilancia antigua, aún conectada a un cable que desaparecía por un agujero en el suelo. El técnico en video la examinó con rapidez. El modelo permitía grabar directamente en cintas internas, sin necesidad de un sistema central. Si esta cámara funcionaba hasta el final, puede que haya algo guardado adentro, dijo. Con manos firmes, abrió el compartimento y extrajo una cinta pequeña, sellada con cinta adhesiva amarillenta. No tenía etiqueta, pero estaba cubierta por una fina capa de polvo, como si hubiera permanecido allí años sin que nadie la tocara. La guardaron en una bolsa plástica. Patricia recorría con la mirada cada rincón. En el suelo, junto a una de las estanterías, había papeles arrugados. Uno estaba parcialmente cubierto de polvo, pero las letras eran visibles. Provisión técnica. Informe de ingreso. 12-10-98.
material fotográfico y de audio. La firma al pie tenía la misma inclinación hacia la derecha, la curva ascendente inconfundible. Mientras Tomás revisaba el resto del cuarto, Patricia notó un detalle inquietante. La silla junto a la mesa de trabajo no estaba alineada. La movió y en el suelo apareció un patrón de polvo desplazado, como si algo hubiera estado allí y se hubiera retirado no hacía mucho. El técnico iluminó el área y vio marcas rectangulares, tal vez una caja o una maleta. Si se la llevaron recientemente, alguien más ha entrado aquí después de que tapiaran el acceso, dijo el retirado. El comentario les hizo mirar al unísono hacia la puerta por la que habían llegado. El pasillo estaba vacío, pero el aire tenía ese silencio denso que precede a un ruido. Un paso, luego otro, eco lejano. Apagaron linternas y se mantuvieron en la oscuridad. Los pasos se acercaron hasta detenerse justo fuera del cuarto oculto. Patricia sintió su respiración acelerar. Un sonido metálico, breve, como el roce de una llave contra metal, resonó en la rendija. Nadie habló. Después, los pasos se alejaron lentamente, hasta desvanecerse en el laberinto de pasillos. Decidieron salir sin perder más tiempo. Sellaron la puerta oculta como la habían encontrado y regresaron por el hueco hacia la calle. La luz exterior parecía más intensa después de tanto encierro. De vuelta en la oficina, conectaron la cinta pequeña extraída de la cámara a un reproductor compatible que el técnico guardaba para trabajos delicados. La imagen apareció en blanco y negro, fija sobre un punto, la mesa metálica del cuarto oculto. La grabación mostraba manos masculinas colocando sobre la mesa varios objetos, la bolsa de flores, el reloj detenido en las 9:18 y una carpeta negra como la que habían visto en la sala B. Las manos acomodaban los objetos con cuidado, casi con ritual. Luego se veía cómo retiraban de un sobre la fotografía en blanco y negro de la silla metálica y la sombra. La colocaban encima de la carpeta, miraban hacia la cámara, aunque el rostro no quedaba en cuadro, y hacían 2 golpes secos sobre la mesa, la misma secuencia que habían escuchado en las llamadas y en el cassette de audio. En un momento, una voz fuera de cámara preguntaba, ¿listo? Otra, más grave, respondía, falta una. Las manos retiraban la bolsa de flores y la colocaban fuera de cuadro. La grabación terminaba ahí, con un último fotograma en el que la carpeta negra quedaba en el centro de la mesa, como una pieza esperando ser recogida. Patricia se llevó las manos a la boca. No era solo la confirmación de que la bolsa había pasado por ese lugar, era la prueba de que alguien, consciente de la grabación, había querido dejar un registro. Tomás repasó mentalmente todas las piezas, la llave A17, el coche blanco, la sala B, la segunda, mujer en el pasillo, la fotografía con huella, las llamadas con golpes metálicos. El técnico en video detuvo la cinta y rebobinó los últimos segundos. Aplicó un filtro de contraste para ver si en el reflejo de la superficie metálica de la mesa podía verse algo más. Muy tenue, casi borrado por el grano de la imagen, apareció un fragmento de rostro, gafas oscuras y una curva de sombra en la mejilla izquierda. Patricia no necesitó más para saber que era la misma figura que subió al coche blanco en 1900. La grabación de televisión. El hombre de la voz tranquila, el que pedía no empujar puertas viejas, estaba ahí, a centímetros de los objetos de su hermana, 24 años después de que desapareciera. El hallazgo del reflejo en la mesa confirmó lo que Patricia y Tomás ya intuían. El hombre de gafas oscuras y la cicatriz en la mejilla izquierda no era una sombra en los márgenes de la historia, sino alguien que había tenido acceso directo a las pruebas y a los objetos personales de Elena. Y, peor aún, que había seguido controlando el relato, incluso después de que el caso quedara archivado. Tomás decidió actuar rápido antes de que las piezas volvieran a desaparecer. Hizo copias digitales de la cinta pequeña, guardó el original en una caja sellada y lo depositó en un lugar seguro fuera de la oficina. El técnico en video, preocupado por la seguridad de todos, sugirió cifrar los archivos y subirlos a un servidor remoto para que, en caso de emergencia, no se perdiera el material. Esa noche, el periodista,
y Patricia revisaron nuevamente las fotografías encontradas en la sala B. En una de las imágenes del coche blanco, el fondo mostraba un cartel publicitario deteriorado. Usando registros municipales y fotos históricas del barrio, Tomás logró ubicarlo. En 1998, estaba en la esquina de la Avenida Colón con la calle Independencia, a 3 cuadras de la panadería La Espiga de Oro. El ángulo indicaba que el coche estaba estacionado frente a un edificio de oficinas que, en esos años, alquilaba despachos a pequeñas empresas y a particulares. Al día siguiente, fueron al lugar. El edificio había sido remodelado, pero el portero actual recordaba que, a finales de los 90, uno de los despachos lo ocupaba un técnico en comunicaciones que pasaba horas revisando equipos de video y audio. El hombre, según su descripción, encajaba con la imagen del reflejo: gafas oscuras, voz baja, cicatriz en la mejilla. El portero también recordaba que ese inquilino solía recibir visitas discretas, siempre hombres, y que a veces traían cajas metálicas. Una vez lo vio cargar una bolsa de tela con flores bordadas. Aunque no podía precisar el año exacto, Tomás intentó localizar registros de arrendatarios, pero la administradora de la época había fallecido y los archivos se habían perdido en una inundación. Decidieron entonces preguntar en los comercios cercanos. En una antigua tienda de fotografía, el dueño aseguró que en 1998 reveló varias imágenes para un cliente con esa descripción. No guardaba negativos, pero sí recordaba que una de las fotos mostraba un pasillo de ladrillo y una puerta metálica, exactamente como la de las grabaciones. Mientras tanto, el perito de audio había avanzado con el análisis del casete etiquetado Sala B. Comparó la voz que decía tranquila con grabaciones de archivo de interrogatorios policiales de la época. Encontró un 92% de coincidencia con un nombre: Raúl Méndez, suboficial técnico en la comisaría hasta 2001, cuando renunció de forma repentina tras un sumario interno nunca esclarecido. Méndez, según los registros, había trabajado directamente en el área de provisión técnica. La búsqueda de su paradero reveló que, después de dejar la policía, había registrado una pequeña empresa de reparación de cámaras y monitores que cerró en 2005. Desde entonces, no figuraba en padrones electorales ni en registros tributarios. Patricia escuchaba la información con una mezcla de rabia y ansiedad. Cada dato la acercaba a un nombre, pero no necesariamente a su hermana. Tomás insistía en que no podían apresurarse. Si Méndez aún estaba vivo, saber que lo buscaban podía hacerlo desaparecer para siempre. Esa misma tarde, Patricia recibió otro sobre bajo la puerta de su casa. Dentro, una hoja arrancada de una libreta cuadriculada con un dibujo hecho a mano: la planta de un edificio. En una esquina, un cuadrado marcado con una cruz. En el margen, 3 letras: SBC. No había más indicaciones. Tomás interpretó que podía tratarse de las iniciales de un lugar. Revisaron directorios antiguos hasta encontrar una coincidencia: Sociedad de Beneficencia Cristiana, un edificio antiguo que en 1998 funcionaba como hogar de ancianos y que, según rumores de la época, alquilaba parte de su subsuelo a empresas para almacenamiento. Visitaron el lugar al día siguiente. El edificio seguía en pie, pero el área de subsuelo estaba clausurada. El administrador, un hombre mayor, dijo que llevaba años sin abrirse y que no recordaba exactamente qué había allí, solo que alguna vez se guardaban muebles y cosas viejas. Cuando Tomás mencionó a Raúl Méndez, el administrador lo miró fijamente antes de responder. Ese nombre, sí, venía aquí, tenía llave. Decía que revisaba equipos para donarlos a escuelas. El permiso para bajar al subsuelo fue dado con la condición de ir acompañados. Bajaron por una escalera estrecha, iluminados por tubos fluorescentes intermitentes. El aire estaba cargado de humedad y un olor a papel viejo. Entre columnas y paredes descascaradas había filas de muebles cubiertos con sábanas. En el fondo, una puerta metálica con una pequeña rejilla en la parte superior. La llave A17 no encajaba, pero el cerrajero encontró marcas de que había sido forzada en el pasado. Logró abrirla en pocos minutos. Dentro había un espacio reducido, con 2 sillas metálicas bajo una lámpara colgante. Sobre una mesa,
polvo acumulado y marcas circulares, como si hubieran estado allí vasos o tazas. En una estantería, varias cajas pequeñas con cintas etiquetadas solo con fechas. La más antigua era del 5 de septiembre de 1998, la más reciente del 12 de octubre de ese mismo año. El técnico en video seleccionó la última para revisarla más tarde. Patricia, en cambio, se fijó en un detalle del suelo, una línea de polvo desplazada que llevaba hasta la pared del fondo. Golpeó con el pie. Hueco. El cerrajero, agachado, palpó hasta encontrar una rendija. Forzó un poco y un panel metálico se movió, revelando un compartimento estrecho. Dentro, un sobre de manila sellado y sin marcas. Tomás lo tomó, lo abrió con cuidado. Dentro había 3 fotografías. La primera mostraba la misma mesa de la grabación de la cámara oculta, pero con un objeto más, una credencial policial con la foto de Elena, emitida a nombre de otra persona. La segunda, un plano detallado de la galería comercial, con un recorrido marcado en rojo desde la entrada hasta el trastero A17. La tercera, borrosa, captaba a 2 mujeres caminando, juntas. Una era claramente Elena. La otra, la figura femenina que aparecía detrás de ella en la cinta extendida. Patricia no apartó la vista de esa última imagen. No sabía si esa mujer había sido una víctima más, o parte de todo lo que había sucedido ese día. El descubrimiento de las 3 fotografías cambió el tono de la investigación. Hasta ese momento, la presencia de la segunda mujer era apenas un detalle inquietante, una sombra que aparecía en una cinta vieja. Ahora estaba allí, en papel, caminando junto a Elena, en una imagen tomada con suficiente claridad como para mostrarles de espaldas, pero en una actitud que no parecía forzada. Tomás amplió la foto sobre la mesa de la oficina. La mujer tenía el cabello suelto, oscuro, y un abrigo claro que le llegaba hasta las rodillas. Llevaba un bolso pequeño cruzado en bandolera. Su postura era erguida, sin signos visibles de miedo. Eso complicaba la interpretación. ¿Era una acompañante voluntaria, una conocida, o estaba siendo llevada junto a Elena sin que nadie alrededor lo percibiera? Patricia miraba en silencio. Había algo en la silueta de esa mujer que le resultaba extrañamente familiar, aunque no podía ubicarlo. Tal vez un gesto o la forma de caminar. Decidieron concentrarse primero en la credencial policial que aparecía en la otra fotografía. Era una tarjeta laminada, con un escudo oficial, un número de serie y la foto de Elena, pero el nombre impreso era diferente: Lucía Herrera. No había registro de que Elena hubiera usado un alias ni de que tuviera un documento falso. El técnico en imagen comparó el diseño de la credencial con modelos reales de finales de los 90 y confirmó que coincidía, salvo por un detalle. El número de serie correspondía a una serie especial emitida para personal externo temporal, como técnicos o consultores. Si esto es auténtico, dijo Tomás, entonces alguien registró a Elena dentro de la comisaría con otro nombre el mismo día de su desaparición. La tercera fotografía, la del plano de la galería comercial, estaba marcada con tinta roja desde la puerta principal hasta el trastero A17. Había un círculo en el pasillo donde la cámara captó el gesto de calma de Elena y una anotación ilegible junto al símbolo. El policía retirado recordó que en 1998 la galería había sido uno de los puntos de prueba para un programa de monitoreo compartido entre comercios y la policía. La sala de monitoreo, donde llegaban las señales, era precisamente la que aparecía en el número de Minensid, teléfono del recibo hallado en la bolsa. Patricia volvió a observar la foto de las 2 mujeres. Se dio cuenta de que detrás de ellas, muy al fondo, aparecía una figura apenas visible, con gafas oscuras. El reflejo en un vidrio cercano delataba una antena larga sobre un coche blanco estacionado a pocos metros. El técnico en video propuso cruzar esta imagen con las grabaciones de la televisión local donde aparecía el coche. Tras varios ajustes, confirmaron que se trataba del mismo modelo y, probablemente, del mismo vehículo. La hipótesis empezó a tomar forma. Elena y la segunda mujer caminaron juntas hasta un punto cercano a la galería. El hombre de gafas y cicatriz estaba presente. El coche blanco servía como punto de apoyo o escape. Y, en paralelo,
En algún momento del día, Elena fue registrada en una credencial con otro nombre y llevada a un espacio controlado por provisión técnica. El sobre encontrado detrás del panel también contenía una nota muy breve, escrita con la misma caligrafía de la L ascendente. No olvides la hora. Nada más. Sin embargo, en la parte posterior de una de las fotos había una marca de bolígrafo que, al mirarla con luz oblicua, reveló un número, 09:18. La misma hora en la que el reloj de Elena se detuvo y en la que desapareció de la cámara frente a la panadería. Era imposible ignorar la coincidencia. Tomás anotó todo y propuso algo que incomodó a Patricia: encontrar a la segunda mujer. No sabían si estaba viva, si había sufrido el mismo destino, o si formaba parte del círculo que había mantenido oculto el caso durante 24 años. El retirado sugirió empezar por registros de personas reportadas como desaparecidas en fechas cercanas a la de Elena. Tras horas revisando bases de datos, encontraron un nombre que coincidía en edad y características físicas: Marcela Díaz, 27 años, desaparecida el 14 de octubre de 1998, 2 días después de Elena. Su caso también estaba archivado por falta de pruebas. Una búsqueda más profunda reveló que Marcela trabajaba como asistente administrativa en una empresa que prestaba servicios a la policía, incluyendo mantenimiento de equipos de grabación. Entre sus tareas había visitas regulares a la galería comercial para revisar cámaras de vigilancia. Patricia se quedó helada. Si Marcela era la mujer de la foto, eso significaba que las dos habrían coincidido en un contexto técnico policial antes de desaparecer. Y si las fechas eran tan cercanas, era posible que los dos casos estuvieran directamente vinculados. El técnico en video sugirió una prueba más: comparar las huellas digitales parciales encontradas en la foto en blanco y negro de la silla metálica con las huellas de Marcela en archivos públicos. El resultado preliminar fue inquietante: coincidencia del 87%, suficiente para considerarlo un indicio, aunque no concluyente sin análisis oficial. Patricia sintió un vértigo extraño. La historia ya no era solo sobre su hermana, sino sobre un patrón que podía implicar más a víctimas, y cada nueva pieza parecía volver al mismo punto: la llave A17, la sala B, el hombre de gafas y la hora 09:18. Esa noche, cuando se disponían a cerrar la oficina, escucharon un golpe seco en la puerta. No era el cartero ni un vecino. Al abrir, encontraron una caja de cartón sin marcas. Dentro, una grabadora portátil de los 90 y una cinta etiquetada únicamente con la palabra salida. La grabadora portátil estaba en buen estado, aunque con marcas de uso y un leve olor a humedad. El perito de audio la examinó antes de encenderla. Retiró la cinta etiquetada como salida y la reprodujo en un equipo más seguro para evitar daños. El carrete giró y tras un breve zumbido inicial comenzó a escucharse una calle, ruido ambiente, pasos sobre vereda. Una voz femenina, entrecortada por la interferencia, hablaba bajo. ¿Estás segura? Otra respondía. No hay otra opción. Tomás miró a Patricia. La segunda voz, más grave, era la de Elena. El sonido de los pasos se detuvo. Se oyó un golpe metálico, el mismo patrón de 2 golpes, y luego un motor encendiéndose a corta distancia. Un hombre intervino, con un tono calculadamente calmo. Tranquilas, todo está controlado. A partir de ahí, la grabación se volvió confusa. Murmullos, una puerta que se cierra, el ruido amortiguado de un vehículo en movimiento. A lo lejos, un locutor de radio anunciaba la hora: 9:18. Patricia apretó los puños. Esa coincidencia temporal era demasiado precisa para ser casualidad. El técnico retrocedió y aisló el momento exacto en que Elena hablaba. Su voz no mostraba pánico, pero sí una tensión contenida, como si supiera que estaba entrando en algo irreversible. La conversación se reanudaba tras un silencio de varios segundos. «Llegamos primero por acá», decía el hombre. «Después vamos al otro lugar». «¿Y ella?», preguntaba la otra mujer. «Ella va conmigo», respondía él. Y en ese instante, un objeto, tal vez la grabadora misma, era movido, generando un ruido fuerte
que cubría lo que seguía. La cinta terminaba con un portazo y el mismo zumbido de estática que habían oído en otros materiales. El retirado, que había escuchado todo sin interrumpir, fue categórico. Esa grabación no podía haber sido hecha por casualidad. Alguien la colocó para registrar ese trayecto, tal vez como respaldo o como advertencia. Y si llegó hasta sus manos ahora, 24 años después, era porque quien la guardó decidió que era el momento de que se escuchara. Tomás, sin perder tiempo, solicitó al perito que comparara el fondo sonoro del motor con bases de datos de vehículos antiguos. El resultado preliminar indicó que se trataba de un modelo de furgoneta muy usado en la policía y en empresas de mantenimiento de comunicaciones en los 90. Otra vez todo apuntaba al mismo círculo, pero la cinta también revelaba otra cosa: la existencia de un otro lugar al que pensaban ir después. Ese lugar nunca había aparecido en las hipótesis oficiales. Patricia lo entendió como una pista clave. Si podían identificarlo, tal vez encontrarían algo que la sala B y la galería no habían mostrado. Revisando viejos expedientes, Tomás encontró un parte policial del 15 de octubre de 1998 que mencionaba una inspección de rutina en un almacén municipal abandonado, a las afueras de la ciudad. El parte estaba incompleto y firmado por un suboficial técnico, Raúl Méndez. No había detalles sobre qué se inspeccionó ni por qué. La ubicación del almacén coincidía con rutas secundarias que podían usarse para evitar el tránsito del centro. En un mapa, Tomás trazó un recorrido desde la panadería hasta la galería, luego hasta el edificio de la Sociedad de Beneficencia Cristiana y de allí al almacén. El trayecto formaba una especie de triángulo, con cada punto vinculado a una pista distinta que habían encontrado. Decidieron ir al lugar, aunque sabían que el tiempo había hecho su trabajo. El almacén estaba cercado por malla metálica, con portones oxidados. A través de una rendija se veía un patio con maleza alta y restos de estructuras metálicas. Un vecino les dijo que hacía años que nadie entraba, salvo por un par de hombres que llegaron en una furgoneta blanca hace unos meses y estuvieron menos de una hora. El cerrajero evaluó el portón, oxidado, pero no impenetrable. Con cuidado lograron abrirlo lo suficiente para pasar. Dentro, el silencio era espeso. El edificio principal tenía techos altos y columnas. En el centro, sobre el suelo de concreto, marcas de arrastre recientes. En una esquina, una mesa metálica cubierta de polvo y encima, un reloj viejo con las agujas fijas en las 9:18. Patricia lo tomó con manos temblorosas. No era el mismo de Elena, pero la hora repetida parecía una firma deliberada. En el suelo, junto a la mesa, había un sobre pequeño. Dentro, una sola hoja con caligrafía conocida, la L ascendente. El mensaje era breve: queda una pieza. Patricia comprendió que no estaban ante un cierre, sino ante una provocación. El hombre de gafas y cicatriz seguía marcando el ritmo, dejándoles lo que quería que encontraran cuando él quería. Tomás sabía que si había una pieza final, estaba cerca de aparecer. Tal vez ya estaba en camino hacia ellos. Queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que realmente pasó esa noche? Volvieron del almacén con una sensación ambigua, la certeza de estar cerca de algo decisivo y al mismo tiempo la conciencia de que cada paso que daban parecía estar calculado por alguien más. El sobre con el mensaje «Queda una pieza» descansaba sobre la mesa de la oficina, intacto, como si fuera un reloj de arena invisible que marcara un tiempo que no podían medir. Esa noche, Patricia se quedó sola revisando el mural de hilos, fotos y notas que Tomás había armado. Desde un ángulo parecía un mapa, desde otro, un retrato distorsionado del hombre de gafas oscuras, formado por fragmentos que nunca se unían del todo. Afuera, la ciudad estaba tranquila. Un perro ladraba en la distancia. Patricia apagó las luces para descansar la vista y en la penumbra, su mirada se detuvo en la bolsa de flores. Llevaba días sin abrirla, pero sintió la necesidad de hacerlo una vez más. Metió la mano y en el fondo encontró algo que no recordaba. Un alfiler oxidado, diminuto, con la cabeza en forma de luna creciente. No sabía si siempre había estado ahí o si alguien lo había colocado recientemente.
La idea de que el objeto hubiera cambiado de lugar sin que lo notara le provocó un frío en la espalda. Al día siguiente, Tomás llevó el alfiler al perito. Este confirmó que el diseño coincidía con una serie limitada fabricada en 1997 por un taller de joyería local. El dueño del taller, aún vivo, recordó que uno de sus clientes habituales en esa época era un hombre que pedía modelos personalizados con símbolos discretos, lunas, relojes, antenas. Siempre venía con guantes, añadió, y hablaba muy tranquilo. Esa frase bastó para que Tomás y Patricia se miraran sin decir nada. El joyero también recordó que, en una ocasión, el hombre le pidió colocar uno de esos alfileres dentro del forro de una bolsa de tela. No dijo para quién era. Pagó en efectivo y se fue. De regreso en la oficina, Tomás decidió que era momento de organizar todo en una línea temporal. Desde la compra del pan hasta el hallazgo del alfiler, cada elemento parecía tener un eco en otro momento. La hora 09:18 repetida, la llave A17, la L ascendente, los golpes metálicos, la luna creciente. Pero había algo más. Cada vez que creían encontrar un objeto clave, este estaba siempre en perfecto estado para ser hallado, nunca destruido, nunca perdido. Era como si el responsable no quisiera borrar la historia, sino escribirla a su manera, dejando testigos para que la verdad nunca fuera completa. Esa noche, mientras revisaban los documentos, alguien llamó a la puerta. No golpeó, giró la manija, probando si estaba abierta. Tomás se acercó con cautela, pero cuando abrió, no había nadie. Solo un sobre, idéntico a los anteriores, con una sola fotografía. Dentro, la fachada de la oficina en la que estaban, tomada desde la acera de enfrente, esa misma tarde. Patricia entendió entonces que la última pieza no era un objeto, sino un momento. El hombre de gafas y cicatriz estaba cerrando el círculo, y ellos eran parte de él. Al amanecer decidieron guardar todo el material en un lugar seguro y desconectar las cámaras y teléfonos. No sabían si volverían a recibir otro sobre o si ese había sido el último. El mural quedó igual que siempre, pero para Patricia tenía un peso distinto. Sabía que no había final real en estas historias. El coche blanco podía volver a aparecer en cualquier esquina, la antena recortada contra la luz de un farol, los dos golpes metálicos resonando en algún pasillo vacío. Al salir de la oficina, pasó junto a una iglesia pequeña. Dentro, una vela solitaria ardía en el altar, proyectando sombras largas en las paredes. Frente a ella, una fotografía en blanco y negro, detrás de un vidrio agrietado. Elena sonriendo, tomada. Años antes de desaparecer, Patricia se sentó en el banco más cercano y, sin apartar la vista de la foto, pensó en todo lo que había visto y oído en esos meses. Sabía que no podía prometerse respuestas, pero sí algo más fuerte: no permitir que el silencio cubriera otra vez el nombre de su hermana. Tu voz también importa en esta historia. Déjanos tu reflexión y acompáñanos en los próximos casos. Si esta investigación te ha mantenido con nosotros hasta el final, apóyanos con tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de nuestros próximos documentales.